Yo tenía 23 años cuando conocí a Marco en una estación de autobús. Llovía, y él compartió su paraguas conmigo mientras esperábamos. Eso fue todo al principio, un gesto amable de un extraño. Pero los extraños tienen formas de convertirse en lo más importante de nuestras vidas. Durante los primeros meses, Marco fue perfecto. No el tipo de perfección que parece falsa, sino la que te hace creer que por fin encontraste lo que habías estado buscando sin ni siquiera saber que lo buscabas. Éramos jóvenes. Teníamos ese tipo de amor que consume todo, conversaciones que duraban hasta el amanecer, planes de futuro trazados en servilletas de café, promesas que parecían tan verdaderas como el aire que respirábamos. Mi madre me advirtió que fuera cautelosa. No conoces realmente a las personas en los primeros meses, me decía mientras preparaba café en la cocina de su casa. Pero yo era joven y estúpida de la manera en que lo somos todos a esa edad. Creía que el amor era suficiente. Creía que si lo amaba lo suficiente, podría salvarlo de cualquier cosa. Nos casamos 2 años después. Una ceremonia pequeña, íntima, con mi familia y sus amigos cercanos. Marco no hablaba mucho de su familia. Complicada, decía cuando le preguntaba. Prefiero no hablar de eso. Debería haber preguntado más. Debería haber insistido. Pero él tenía una forma de cambiar de tema que hacía que pareciera que yo era la mala por presionar. Los primeros 5 años fueron buenos. Trabajábamos, viajábamos, construimos una vida juntos en un apartamento pequeño que decoramos con nuestras manos. Él era ingeniero, exitoso en su trabajo. Yo era maestra. Nuestras vidas parecían encajar perfectamente, como piezas de un rompecabezas diseñado específicamente para nosotros. Pero luego, las cosas comenzaron a cambiar. Al principio fueron detalles pequeños. Marco llegaba tarde del trabajo sin razón aparente. Su teléfono sonaba a horas extrañas y salía de la habitación para responder. Pasaba más tiempo en su oficina, incluso los fines de semana. Yo hablaba, pero era como hablarle a una pared. Él sonreía, asentía, y luego volvía a desaparecer dentro de sí mismo. Nuestras conversaciones se volvieron transaccionales. ¿Compraste leche? ¿A qué hora llegarás? ¿Dónde estuviste? Las respuestas eran cortas, impacientes, como si estuviera molesto por tener que responder preguntas sobre su propia vida. Una noche, encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta. Un hotel. Una reservación para 2 personas a nombre suyo. Mi corazón se detuvo. Literalmente, sentí que dejaba de latir por un segundo y luego comenzaba de nuevo, más fuerte, más rápido, como si estuviera asustado. Cuando le pregunté sobre eso, Marco se rió. Una risa que no había escuchado en años. Una risa fría, distante. Es para un viaje de negocios, dijo. Mi colega necesitaba una habitación también. No quería que te preocuparas por los costos, así que el hotel reservó 2. Debería haber sabido que era una mentira. Algo en mi interior gritaba que era una mentira. Pero él se veía tan confiado, tan seguro de sí mismo, que comencé a dudar de lo que mis propios ojos me decían. ¿Cómo podía su mentira sonar más verdadera que mi intuición? Eso sucedió hace 15 años. He tenido mucho tiempo para pensar en ese momento, en cómo todo cambió allí. No fue dramático. No hubo gritos ni confrontaciones épicas. Fue solo un pequeño acto de duda que me permitió creer una mentira. Y una vez que comienzas a creer mentiras, es difícil volver a la verdad. Lo que no sabía entonces era que Marco tenía una vida completamente separada. Una vida que había estado viviendo durante años, en paralelo a la nuestra. Una novia. Un departamento. Un mundo entero que no me pertenecía. Descubrí esto no en una gran revelación dramática, sino gradualmente, en pedazos pequeños. Una llamada telefónica que respondí por error. Una foto en su computadora portátil. Un correo electrónico que se abrió por accidente en mi teléfono cuando sincronizó su cuenta. Recuerdo exactamente dónde estaba cuando todo cobró sentido. Estaba en la sala de nuestro apartamento, sentada en el sofá gris que habíamos comprado juntos. La lluvia golpeaba las ventanas. La televisión estaba prendida sin volumen.
Y estaba mirando una fotografía de Marco con otra mujer, sus brazos alrededor de ella, sonriendo de una manera que nunca me había sonreído a mí. Esa mujer tenía aproximadamente mi edad. Cabello oscuro como el mío. Una sonrisa similar. Era como mirarse en un espejo distorsionado. Como si Marco hubiera encontrado una versión mejorada de mí y decidiera mantenerla como su versión real mientras yo era solo el reflejo pálido. No lloré. Eso fue lo extraño. No sentí nada durante los primeros minutos. Era como si alguien hubiera apagado todas mis emociones con un interruptor. Luego, lentamente, comenzó a llover desde adentro de mí. Una tormenta silenciosa que no tenía forma de escapar. Cuando Marco llegó a casa esa noche, me senté a la mesa de la cocina y simplemente le mostré la fotografía. No dije nada. Las palabras parecían insuficientes. ¿Cómo puedes poner en palabras la destrucción de tu mundo? Marco se quedó en silencio durante un largo tiempo. Luego se sentó frente a mí. Podía ver sus manos temblando ligeramente. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó, aunque sabía la respuesta. 7 años, dijo. Conocí a Daniela hace 7 años. 7 años. Eso significaba que cuando celebramos nuestro 10º aniversario, él estaba acostándose con otra mujer. Cuando planeábamos tener hijos, él estaba construyendo una vida con alguien más. Cada momento feliz que creí que habíamos compartido estaba contaminado por esa verdad. ¿La amas?, preguntó, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Él no respondió. Y en ese silencio, obtuve mi respuesta. Nos divorciamos 6 meses después. El proceso fue amargo, lleno de abogados e intentos fallidos de reconciliación de mi parte. Yo aún no entendía completamente qué había sucedido. Pasaba noches enteras reviendo nuestros años juntos, tratando de encontrar el momento exacto en que todo se torció. ¿Fue cuando comenzó con Daniela? ¿O fue antes? Había sido siempre una mentira. El divorcio casi me destruye. No de manera dramática y visible, sino de formas lentas e insidiosas. Dejé de comer adecuadamente. Perdí el trabajo porque no podía concentrarme. Dejé de ver a mis amigos. Me hundí en una depresión tan profunda que algunos días no tenía ni la energía para levantarme de la cama. Mi madre vino a vivir conmigo durante esa época. No dijo nada acerca de su advertencia inicial. Solo estaba allí, limpiando mi apartamento, obligándome a comer sopa, sentándose en mi cama mientras yo lloraba. Ella había vivido lo suficiente para saber que no había nada que decir que pudiera arreglarlo. Solo había que vivirlo. Pasaron 2 años antes de que pudiera pensar en Marco sin sentir ese dolor agudo en el pecho. Pasaron 3 años antes de poder estar cerca de alguien sin sentir pánico. Pasaron 5 años antes de poder volver a imaginar una vida que valiera la pena vivir. Durante esos años oscuros, conocí a una terapeuta llamada doctora Sánchez. Era una mujer mayor, con los ojos más amables que había visto jamás. En nuestras sesiones, no me presionaba para sanar rápidamente. Solo me permitía estar en mi dolor, nombrarlo, examinar sus contornos. La traición no es solo sobre perder a la otra persona, me dijo una vez. Es sobre perder la confianza en tu propio juicio. Perder la fe en que puedes saber quién es una persona realmente. ¿Y eso es profundamente desestabilizador? Tenía razón. Lo que más me asustaba no era que Marco me hubiera engañado. Era que no lo había visto venir. Había estado viviendo con un extraño. Había amado a alguien que no existía realmente. ¿Qué otras cosas había juzgado mal? ¿A quién más podía confiar? Lentamente, muy lentamente, comenzó a cambiar. Hice amigos. No los amigos superficiales que había tenido antes, sino personas reales que compartían sus propias historias de dolor y supervivencia. Descubrí que yo no era la única que había sido engañada. No era la única que había vivido una mentira. Y de alguna manera, eso era reconfortante. No en una forma patética de miseria amada por la compañía, sino en el sentido de que mi dolor no significaba que estuviera dañada o rota. Solo significaba que era humana. Volví a la enseñanza. Al principio fue difícil estar frente a una clase llena de estudiantes,
mantener una apariencia de normalidad cuando estaba quebrantada por dentro. Pero con el tiempo, descubrí que enseñar me sanaba. Había algo en ayudar a otras personas a aprender, a crecer, a creer en sí mismas, que me permitía creer en mí misma de nuevo. 3 años después del divorcio, volví a ver a Marco. Fue completamente accidental. Estaba en un café cerca de la escuela, ordenando café, cuando lo vi en la fila detrás de mí. Mi primer instinto fue correr. Mi segundo fue enfrentarlo. Mi tercero fue simplemente mirarle y reconocer que el hombre que veía no era el hombre que había amado. Se veía cansado. Mayor. No de años, sino de una manera más profunda. Había algo quebrado en él, algo que yo no había causado pero que reconocía de todas formas. Nos miramos durante un momento, y en ese momento, algo cambió dentro de mí. Pasé junto a él hacia la salida sin hablar. Podría haber dicho algo. Podría haber detenido el tiempo para abordar todo lo que había sucedido, toda la rabia y el dolor que aún llevaba. Pero no lo hice. Y fue en ese momento que me di cuenta de que finalmente estaba sanando. Porque no necesitaba que reconociera lo que había hecho. No necesitaba su disculpa. No necesitaba nada de él. Lo que necesitaba era seguir adelante. Los años que siguieron fueron buenos. Construí una vida que era completamente mía. Viajé a lugares que siempre había querido visitar pero que Marco consideraba una pérdida de dinero. Compré una casa pequeña por mi cuenta, algo que nunca creí que sería capaz de hacer. Tomé clases de arte, algo que había querido hacer pero que nunca había tenido tiempo. Lentamente, recuperé las partes de mí que había perdido durante esos años. A veces, en las noches tranquilas, todavía pensaba en Marco. No con la rabia ardiente que solía sentir, sino con una tristeza extraña y desapasionada. Porque finalmente comprendía que no era un villano. Era solo un hombre débil que eligió la mentira sobre la verdad. Un hombre que probablemente sufría en su propia forma, llevando la carga de sus secretos. Pero eso no lo hacía menos dañino. Y ese fue el verdadero aprendizaje. Hace 10 años, recibí una carta de Marco. No había sabido de él en casi una década. No sabía dónde vivía, qué hacía, si seguía viendo a Daniela. Su carta fue una sorpresa que casi me deja caer las rodillas. Querida, comenzaba. El saludo mismo me pareció ridículo. Después de todo, ¿aún podía llamarme así? He llevado tu número conmigo durante años, sin atreverme a llamar. Probablemente no deberías ni estar leyendo esto. Pero necesito que sepas algo. Lo que hice fue imperdonable. No hay forma de que pueda hacer que eso desaparezca. Pero quería que supieras que he pasado la mayoría de los años desde nuestro divorcio tratando de entender por qué lo hice. ¿Por qué elegí vivir una mentira? ¿Por qué prefería la excitación de la traición a la seguridad del amor real? He estado en terapia. He hablado con un hombre que entiende lo que significa vivir como alguien que no eres. Y finalmente, después de todos estos años, creo que entiendo. No fue sobre Daniela. No fue sobre ti. Fue sobre mí y mi incapacidad para enfrentar mis propios demonios. Prefería vivir 2 vidas incompletas a vivir una vida completa y honesta. No te pido perdón. Creo que sé que eso no es mi derecho. Solo quería que supieras que lo lamento. No solo por lo que hice, sino por la mujer brillante que lastimé en el proceso. Espero que hayas encontrado felicidad. Espero que hayas construido la vida que mereces. Espero que algún día puedas perdonarme, no por mí, sino por ti misma. Porque vivir con resentimiento es vivir con una carga que solo tú llevas. Leí esa carta 3 veces. Luego la puse en una caja y no la volví a mirar durante 5 años. La razón por la que no la quemé o la tiré fue complicada. Parte de mí sentía que merecía ser deshecha. Parte de mí quería guardarla como evidencia de su culpa. Pero la mayor parte de mí simplemente no sabía qué hacer con ella. No sabía cómo perdonar a alguien por algo tan fundamental. No sabía cómo dejar ir la rabia que había guardado durante tanto tiempo. Hace varios años, después de que mi madre falleció, encontré una carta en su escritorio dirigida a mí. Estaba en su caligrafía, cuidada, hermosa. Mi amor, escribía.
Si estás leyendo esto, significa que he pasado. Y aunque sentiré no poder verte convertirte en la mujer que ya eres, me alegra haber estado contigo durante tanto tiempo como pude. Quiero hablar sobre Marco, porque sé que aún cargas ese dolor, aunque nunca lo admitas. Vi cómo ese hombre casi te destruye. Vi cómo elegiste sobrevivir de todas formas. Y eso te hizo más fuerte, pero también más dura. Tienes miedo de amar nuevamente. Tienes miedo de confiar. Tienes miedo de descubrir que, una vez más, todo era una mentira. Pero aquí está la verdad que tardé toda mi vida en aprender: todos vivimos con cierto grado de mentira. Nos mentimos a nosotros mismos sobre quiénes somos. Nos mentimos los unos a los otros sobre nuestras intenciones. El mundo está construido sobre pequeñas falsedades necesarias. Eso no significa que debes confiar en alguien que de manera flagrante traiciona esa confianza. Significa que debes aprender la diferencia entre las mentiras que son parte de ser humano y las mentiras que son actos de maldad. Marco fue débil. Fue cobarde. Pero no fue malo. Y permitir que su debilidad defina tu vida sería su verdadera victoria. Te amo. Siempre te amaré. Incluso ahora, cuando ya no estaré allí para mostrártelo. Cuando leí esa carta, finalmente lloré. No por Marco. No por lo que había perdido. Lloré por mi madre, por los años que gastamos en el dolor que podría haber sido gastados en alegría. Y lloré porque finalmente entendí lo que había estado tratando de decirme todo ese tiempo. La vida no es una película en la que los buenos ganan y los malos pierden. La vida es más complicada. Es un lugar donde las personas dañadas dañan a otras personas dañadas. Donde la traición es a menudo un acto de debilidad más que de maldad. Donde el perdón no significa que lo que sucedió estuviera bien. Significa que ya no permitirás que defina quién eres. 6 meses después de encontrar la carta de mi madre, hice algo que nunca pensé que haría. Envié un correo electrónico a Marco. No una larga carta de perdón. Solo unas pocas líneas. Recibí tu carta. Tardé mucho tiempo en poder leerla sin rabia. Pero ahora puedo. Y quería que supieras que he elegido seguir adelante. No por ti. Por mí. Te deseo lo mejor en tu vida. Espero que encuentres la paz que parece estar buscando. No esperaba una respuesta. Y no la hubo. Pero de alguna manera, eso fue suficiente. Esa comunicación, ese cierre, fue lo que necesitaba para finalmente soltar. Los últimos años han sido tranquilos. A los 52 años, vivo sola en la casa que compré. Tengo un gato llamado Borges. Tengo una carrera que me apasiona. Tengo amigos que realmente me conocen. Tengo paz. ¿Hay cicatrices? Sí. La traición es una herida que nunca sana completamente. Hay momentos en los que veo a parejas jóvenes y siento ese peso nuevamente. Hay veces cuando alguien es especialmente amable conmigo y mi primer instinto es preguntarme qué quieren realmente de mí. Hay noches cuando me despierto asustada sin saber por qué. Pero esas cicatrices también son prueba de que sobreviví. Son mapas de un territorio que he conquistado. Y de alguna manera, estoy agradecida por ellas. Lo que aprendí de Marco, de toda esa devastación y dolor, fue que la vida no nos castiga por ser traicionados. Nos castiga por rechazar la verdad cuando llega. Mi error no fue confiar en Marco. Mi error fue no confiar en mí cuando mi intuición me gritaba que algo estaba mal. Ahora, décadas después, eso es en lo que pienso. No en su infidelidad. No en su mentira. Pienso en el momento en el que vi ese recibo de hotel y elegí creer su explicación en lugar de mi propia voz. Pienso en todos los momentos en los que sentí que algo estaba mal pero lo rechacé porque tenía miedo de enfrentar la verdad. La verdad que guardé, durante todos esos años, fue la verdad sobre mí misma. Que soy más fuerte de lo que creía. Que puedo amar de nuevo, incluso después de que me lastimen. Que mis errores de juicio no me hacen defectuosa. Solo me hacen humana. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Hoy, cuando mis estudiantes vienen a mí con problemas de corazón rotos, cuando hablan sobre personas que los traicionaron, yo escucho realmente. Porque conozco esa clase de dolor.
Conozco esa sensación de que el mundo es inconstante y las personas no son lo que parecen. Y les digo la verdad. Las personas van a fallarte, les digo. No todos, pero algunos. Y cuando lo hagan, te herirá. Pero no quedará destruida. Eres más resiliente de lo que crees. Tienes más capacidad de sanación de la que jamás imaginarás. Y cuando finalmente llegues al otro lado del dolor, descubrirás que es más fuerte la persona que sobrevivió. Eso es lo que Marco me enseñó. No intencionalmente. Pero a veces, los mayores maestros son aquellos que nos lastiman más profundamente. Miro hacia atrás ahora, a la chica que yo era cuando conocí a Marco en esa estación de autobuses. Era joven, ingenua, llena de esperanza. Estoy triste por ella. Estoy furiosa en su nombre por todo lo que tuvo que soportar. Pero estoy orgullosa de ella también. Porque aunque no lo sabía en ese momento, esa chica joven iba a sobrevivir a algo que le haría creer que no valdría la pena vivir. Y eso, creo, es la historia más importante que podemos contar.